Buenas noches. Hoy vamos a resolver ciertas dudas que, aunque teóricamente las tenemos resueltas, vamos a verlas de forma gráfica, vamos a verlas directamente sobre lo que es el servidor. En principio, una de las preguntas, una de las dudas sería que si una unidad organizativa puede contener objetos o bien otras unidades organizativas. La respuesta es que sí, porque las mismas unidades organizativas son ya objetos, pero vamos a verlo sobre el terreno. Accedemos a usuario y equipo de directorio activo y una vez dentro vemos las unidades organizativas por defecto. Las más importantes son estas: computer, controlador de dominio y usuario. Sin embargo, vamos a crear unas unidades organizativas nuevas. Unidad organizativa, vamos a llamarla estudios. Vamos a protegerla también contra la eliminación accidental, y ahora vamos a ver cómo se eliminamos nuevamente, aunque eso ya está visto en otro ejemplo, pero bueno, por repetir, que no quede. Aquí tenemos la unidad organizativa estudio. Dentro de estudio podemos crear otras unidades organizativas, o podemos poner objetos, ¿no? Un usuario, una impresora, un equipo, un contacto. Por lo tanto, la respuesta, como bien se ha dicho, que sí. Y dentro de una unidad organizativa pues podemos crear otras unidades. Aquí la tenemos. Bien, como he dicho antes, vamos a borrar unidades organizativas, y inicialmente, como está protegida contra la eliminación accidental, no se puede. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña Ver, características avanzadas, elegir la unidad organizativa que queremos eliminar y le damos a propiedades. Dentro de propiedades, en la pestaña objeto, desmarcamos esta opción, que es proteger el objeto contra eliminación accidental. Aplicamos, aceptamos, y ya sí podemos eliminar la unidad organizativa. Nos dice que en este caso, claro, es que resulta que tenemos otra dentro, que también está protegida contra la eliminación accidental. Por lo tanto, no nos lo deja. Los pasos son los mismos. Eliminamos primero, hay que eliminar de dentro a afuera, si no es imposible. Ya la tenemos eliminada. Que no se nos olvide volver a desmarcar esto para que la eliminación no se lleve de forma accidental. Eso es todo en esta cuestión. Ahora veremos otras. La siguiente cuestión que vamos a tratar es si todos los usuarios del dominio pueden entrar en todos los equipos del dominio. La respuesta inicialmente podría ser que sí, pero yo adelanto de que tiene sus matices, ¿no? Depende de las restricciones que le hagamos a cada usuario. Aquí tenemos al usuario JRM y aquí el mismo usuario JRM. Aquí tenemos un Windows 7, un cliente 2, y aquí tenemos el cliente 1. Vamos a comprobar que en este cliente Joaquín JRM no puede entrar. Sin embargo, en este otro sí puede acceder. Eso se debe a que al usuario Joaquín, en el apartado cuenta, pues se le ha restringido todos los clientes, todas las computadoras clientes, menos el Windows 7 cliente número 1, que es el que tiene acceso. De ahí que la respuesta sea sí, pero con ciertas restricciones. Otra de las restricciones que tiene es que ningún usuario que no tenga privilegio, que no se le haya dado privilegio, pues tampoco podría acceder al servidor, ¿no? Aquí tenemos el servidor, el equipo que hace de controlador de dominio. Vamos a cambiar de usuario y vamos a intentar entrar con cualquier usuario. No se trata ya solo de Joaquín, que tiene el acceso restringido. Vamos a entrar con cualquier otro. Vamos a ver. En este caso vamos a cambiar de usuario y vamos a comprobar que un usuario cualquiera sí puede entrar en este. Sí puede entrar.
Vamos a comprobar antes que ese usuario no tiene ninguna restricción para que no nos quepa la menor duda. Vamos a comprobar que Isamar no tiene ninguna restricción. Aquí está. Isamar puede entrar en todos los equipos. De hecho, ha entrado en este y también entraría en el otro. Sin embargo, vamos a intentar entrar con Isamar, con Isabel, lo que es en el servidor. Vamos a cambiar de usuario. No se puede iniciar sesión porque el método de inicio de sesión que está usando no se permite en este equipo. Tiene que poner en contacto con un administrador. Por lo tanto, hay, digamos, dos restricciones. En aquellos equipos en la que no se nos permita porque el administrador de empresa o el administrador de dominio no le interesa que nosotros entremos, o evidentemente en el servidor, ¿no? Si cualquier usuario pudiera acceder al servidor y entrar con su nombre o con su nombre en clave y con su contraseña, pues entonces podría ser lo que les dice la gana. Pasamos a la tercera pregunta. Otra de las dudas que nos asalta es si cuando ya tenemos creado un dominio y tenemos un equipo controlador de dominio, en este caso tenemos también dos clientes aquí conectados al dominio, es si se pueden crear usuarios locales para que inicien sesión en el dominio, ¿no? En el equipo, perdón. Ya sea desde el propio controlador, digamos que vamos a crear un administrador local del controlador, o incluso un usuario normal, o en algún equipo. Vamos a ver los dos casos. La respuesta es que no, es imposible. Todos los usuarios que se creen tienen que pertenecer al dominio, y hay que hacerlo a través de las herramientas administrativas, ¿no? Y aunque accediéramos a través del panel del control, también nos pediría el nombre del dominio y tendríamos que acceder como administrador de empresa o administrador de dominio al menos. Pero de todas formas vamos a comprobarlo. Sabemos que a través de la herramienta administrativa de usuario y equipo sí podemos crearlo, pero lo que estamos hablando es de un usuario local. Accederíamos a panel de control, cuentas de usuario, y aquí la cosa, cuando queremos agregar un usuario local, automáticamente nos pide el nombre de usuario y el dominio. No es posible. Lo mismo ocurre si queremos hacerlo en un equipo cliente. Cuentas de usuario. Administrar cuentas de usuario para crear una nueva. Automáticamente nos pide que seamos administrador. Y nos dice lo mismo. Nos obliga a que el usuario que vayamos a crear tiene que pertenecer al dominio. Por lo tanto, la respuesta es evidente que es imposible. Pasamos a otra. La siguiente cuestión que nos asalta está relacionada con la primera, quizá con la primera, es con las unidades organizativas. Tenemos la duda de si se puede crear unidades organizativas o grupos única y exclusivamente dentro de las unidades organizativas que vienen por defecto. Evidentemente ya se vio en la pregunta o la cuestión número 1 que no hace falta, que se pueden crear unidades organizativas nuevas. De hecho, aquí departamento la tenemos creada porque las que vienen por defecto son built-in, computer, dominio, controlador de dominio y usuario. Aquí nosotros tenemos creado la unidad organizativa departamento, la unidad organizativa usuarios predeterminados, incluso hemos movido los objetos que estaban en user, que era la que está por defecto, y la hemos metido aquí. O sea que, evidentemente, la respuesta es que no obligatoriamente se tienen que usar las unidades organizativas que vienen por defecto para crear otras nuevas. Se pueden crear dentro de las que vienen por defecto y fuera. Y dentro de las de fuera, evidentemente, se pueden crear otras unidades organizativas. Pasamos a la siguiente. Con las unidades organizativas, porque es interesante. Lo que vamos a ver ahora es interesante. Cuando hablamos de directorio a través del explorador de archivos de Windows,
hay una ruta relativa y una ruta absoluta. Dentro del directorio de archivos, un archivo se puede llamar igual que otro, o un contenedor, lo que es una carpeta, lo que antiguamente se llamaba directorio, con el mismo nombre, siempre y cuando no estén en la misma ruta, evidentemente, coincidan en el mismo punto. Podemos tener dentro de lo que es el explorador de Windows. Podemos tener dentro de documentos un archivo que se llame Joaquín, y dentro de imágenes una imagen que se llame Joaquín, y dentro de vídeo una imagen que se llame Joaquín, incluso una carpeta que se llame Joaquín dentro de documentos, y dentro de imágenes otra carpeta que se llame Joaquín, vídeo, porque la ruta, tanto absoluta o relativa, que da lo mismo, al final todo coincide donde mismo, es totalmente distinta. Sin embargo, ante la pregunta de si puede haber unidades organizativas con el mismo nombre, aunque estén ubicadas en distintas rutas, vamos a crear una unidad organizativa nueva, que la vamos a llamar empresa, por ejemplo. Y dentro de empresa vamos a crear un grupo que se va a llamar contabilidad. Podemos comprobar, o vamos a comprobar, que automáticamente nos va a decir que no, que es imposible, que no se puede crear el objeto contabilidad debido a que el objeto ya existe. Es imposible. Pero vamos más allá, vamos a crear dentro de empresa lo que es una unidad organizativa que se llame departamento. No solo los grupos, vamos a comprobar también departamento. Y departamento si nos lo permite. Dentro de empresa si nos permite, porque es una, digamos, subunidad organizativa, y eso sí nos lo permite. Sin embargo, si creamos aquí, queremos crear el grupo contabilidad, nos dice que no. Si creamos otra unidad organizativa llamada dentro del departamento, las unidades organizativas, si no están en la misma, incluso estando en la misma ruta, unas debajo de otras sí se pueden, digamos, repetir el nombre, pero los grupos no.